Queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dando gracias a Dios en primer lugar por la bendición de poder dirigir su palabra, una tremenda responsabilidad que siempre provoca algún sentimiento de nerviosismo, en el sentido de poder estar realmente tomado de la mano del Señor y poder realmente estar en la dirección que Dios quiere que uno esté centrado, poder predicar el mensaje que Dios quiere que sea predicado, y para ello se necesita de la plena comunión con Jesucristo. Así que en ese sentido, y con la oración de mi hermano más, el devocional hermoso de esta mañana, el cantar con los niños, el orar por nuestras hermanas y hermanos que van a dar la PCU, con las necesidades, también produce un espíritu hermoso, como lo decía el corito, de comunidad en el Señor. Y a los que van a dar la PCU, estén tranquilos, que es una prueba, nada más que eso. Hay cosas importantes, pero es una prueba, no es otra cosa. No es su vida, no es la decisión más importante de la vida, es una prueba y el Señor estará con ustedes. Y este sermón, por esa diosidencia de la vida, nos va a hablar justamente de que Dios está contigo y conmigo, de que Dios está con nosotros. Y el título de este sermón se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy empezamos una nueva serie de sermones de Jesús, el regalo de Dios para tu vida. Una nueva relación, se llama también en parte esta prédica. Jesús, el regalo de Dios, un regalo hermoso, un regalo que está al lado tuyo, un regalo que está asequible, que solo depende de que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Jesús venga y entre a morar contigo. La lectura alternada que vimos de Mateo 1, 18 al 25 nos va a servir como lectura base para esta predicación. Mateo es un evangelio que si bien trata temas del pasado, del presente, de la época de Cristo y del futuro, de lo que había de venir, está especialmente orientado hacia el pasado, en el sentido de orientado hacia el Antiguo Testamento, a su vez en el sentido de que proclama el cumplimiento de las predicciones mesiánicas o de las profecías mesiánicas en el presente de Mateo, a través de Jesucristo. El evangelista se encarga de dar estas nuevas buenas de salvación, que es el Evangelio, destacando especialmente el cumplimiento de las profecías, que el cumplimiento de las profecías del Mesías anunciado se cumple en la persona de Jesús. Mateo contiene al menos 40 citas o referencias al Antiguo Testamento, en las que comienza de alguna manera, de una u otra forma, en este sentido, que lo que fue dicho se cumpliese. Oísteis que fue dicho, porque así está escrito en el profeta. Es decir, Mateo está siempre recordándonos que el presente del Evangelio, el presente de Jesús, es un todo continuo del plan de salvación de Dios, que lo que hoy es, en el presente de Mateo, ya fue anunciado y predicado en el Antiguo Testamento. Por ello el Evangelio comienza en este capítulo 1. Si nosotros vemos el primer versículo de Mateo 1, versículo 1, comienza con el árbol genealógico o con los antepasados de Jesús, destacando que Jesucristo es, dice en algunas versiones, hijo de David, hijo de Abraham, o descendiente de David, o descendiente de Abraham. Y sigue en los versículos siguientes con todos los listados de ascendientes o familiares, llamémoslo en un sentido amplio, partiendo de Abraham
y terminando en José, en el versículo 16, que es el padre legal de Jesucristo. Sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero José es el padre legal de Jesucristo, y a través de él se transmite esta descendencia y el cumplimiento de la promesa que desde el trono de David saldría el Mesías, el Salvador. En el versículo 16 dice: y Jacob fue padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Podemos ver en la Escritura, en el plan de salvación, que desde el Génesis al Apocalipsis existe una unidad, que lo que está profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Nótese que en este versículo 16 Mateo hace el alcance de que Jacob fue padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, dice, para diferenciar y que no se prestara errores de que era el padre físico de Jesús, sino que él es el padre legal de Jesús. Contra toda duda, Mateo demuestra por este árbol genealógico que Jesús es de la simiente legítima de David, cumpliéndose esta profecía que de la casa de David nacería el Mesías que habría de salvar al mundo. Y en esta misma línea Mateo nos enseña en el versículo siguiente, en el versículo 17, nos dice que de Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David hasta la deportación de Babilonia y 14 de la deportación hasta Cristo. Por lo tanto, Mateo nos deja claro todo este resumen que él hace, previo a la lectura que nosotros vamos a centrarnos, que pasaron 42 generaciones, desde Abraham hasta Jesucristo. Por lo tanto, Dios, y el primer tema que vamos a tocar es que que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. En el versículo 22 de Mateo 1 nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Versículo 23: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque en otras versiones dice que traducido es Dios con nosotros. El mundo había esperado un Salvador durante siglos. El nacimiento de Jesús se encuentra profetizado en varios pasajes de la Escritura, en Miqueas, en Isaías, pero Mateo en esta parte, en el versículo 22, hace referencia específicamente al cumplimiento de la profecía realizada por Dios al profeta Isaías, a través del profeta Isaías al rey Acaz, en Isaías 7, versículo 14. Mateo afirma el cumplimiento de la profecía que está consignada en Isaías 7, versículo 14, que el profeta Isaías revela al rey Acaz, diciendo en Isaías 7:14 que el Señor mismo dará una señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo estaba anunciado en la Escritura con 600 años de anticipación a través del profeta Isaías. Mateo afirma el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, y es por eso que la repite en el versículo 22 del capítulo 1 de Mateo. Pero también Isaías, en otras partes, en otros capítulos del libro de Isaías, se refiere también a esta profecía hermosa del nacimiento del Salvador. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En 7:14 de Isaías nos dice, en relación con el 22, nos dice: Emmanuel, Dios con
nosotros. Y en Isaías 9:6 dice: un hijo nos es dado, nos es nacido. Mateo y los profetas afirman con absoluta claridad: no un Dios lejano, no un Dios que va a estar solamente mirando desde arriba al hombre, a su creación. Nos afirman a Dios a través de Jesucristo cercano. Dios a través de Jesucristo, que quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Con nosotros. Nos es dado, te es dado, contigo. Sin duda que los judíos estaban esperando este nacimiento del Mesías. Hacía tiempo que Dios había prometido uno, y hubo un tiempo, que fueron alrededor de 400 años, en que no se oyó ninguna palabra y ninguna señal sobre esta promesa. Pero Dios cumple sus promesas justo en el momento en que Él los tiene determinado, en el momento que Él y para nosotros es preciso. El ángel anunció en el momento preciso a José que María daría a luz un hijo que salvaría al pueblo de sus pecados. En el versículo 20, cuando Mateo estaba considerando dejar a María, ¿cierto?, porque se enteró que ella estaba embarazada. Y a pesar de que José era un hombre bondadoso y no quería que ella sufriera ignominia en público, ella pensaba dar una carta de divorcio de forma secreta. Ellos no estaban casados legalmente, habían sido desposadas, que era la fase previa al matrimonio, pero que ya era un compromiso formal que para deshacerlo requería una carta de divorcio. Y cuando estaba en esta situación, José se le aparece el ángel y le dice que no tema recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido, obra del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará del pueblo a sus pecados. Hermosa revelación, la cual confirma que ese hijo nació de simiente incorruptible, que ese hijo es hijo de Dios y que ese hijo tiene un propósito, que es salvar al mundo. Mateo refrenda el cumplimiento de estas promesas en el versículo 22. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Nótese que lo que se cumple no es lo dicho por el profeta, sino que es lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es Dios quien utiliza al profeta para anunciar su mensaje. Es Dios el que utiliza instrumentos para anunciar su mensaje. Reafirma que lo que los profetas hablan, profetizan, viene de Dios. Él dijo que enviaría un libertador y lo hizo. Que nacería de una virgen y lo hizo. Que nacería en Belén, como está profetizado en Miqueas, y lo hizo. Que lo dilatado de su imperio y paz no tendría límites. Y nosotros somos parte de ese imperio, de lo dilatado del mundo, que no tiene límite. Tenemos el privilegio de formar parte del pueblo de Dios, de formar parte de este imperio grandioso y hermoso que es el pueblo de Cristo. En segundo lugar, ¿por qué, si nos fijamos en el versículo 22, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué es necesario que el nombre de Manuel sea traducido? En el versículo 23 nos dice: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, lo llamarán Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es el nombre en hebreo, y Dios con nosotros está traducido al griego, y el griego es el idioma del mundo gentil, es decir, el mundo de los no judíos. Por lo tanto, como lo señala el predicador Spurgeon, fue para mostrar que se refiere también a nosotros, los gentiles, a los creyentes no judíos, y por tanto debe ser traducida necesariamente
a uno de los idiomas principales del mundo gentil, que en aquel entonces era el griego. Esta palabra traducida usada en el nacimiento de Cristo, y también los 3 idiomas empleados en el título que le pusieron sobre la cruz en su muerte, recordemos que el rey de los judíos también fue traducido en 3 idiomas, muestran que Él no es únicamente Salvador de los judíos, sino que también de los gentiles. Con ello el Evangelio de Mateo quiere dejar en claro que Jesús, el Cristo, es el Salvador de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Mateo nos deja claro que somos invitados, que somos bienvenidos por Dios y que el mensaje de salvación es para nosotros. En Lucas 13:29 nos dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Al incluir personas de los 4 puntos cardinales del globo de la tierra, Jesús dejó en claro que los gentiles, así como los judíos, eran invitados a venir a Él, siendo este un mensaje universal para todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa Emmanuel, Dios con nosotros? En primer lugar, si descomponemos el Dios con nosotros y nos centramos en Dios, podemos afirmar que este nombre, que este título dado a Jesús, afirma en primer lugar la deidad de Jesús, doctrina fundamental de la fe cristiana. Jesús es 100% Dios. Jesús no fue un ángel, no fue solamente un maestro o un profeta, ni menos un semidios. Jesús es Dios, con cada uno de los atributos de Dios, como lo son la gloria, la omnisciencia, que todo lo sabe, la omnipresencia, que Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo, la preexistencia de Dios, la santidad, la justicia, etc. Jesús es 100% Dios. En Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en Cristo. Por lo tanto, el primer significado de Emmanuel es que Jesús es 100% Dios. En segundo lugar, también Jesús, al estar con nosotros y al tomar forma de hombre, significa que Jesús es 100% hombre. Dios fue manifestado en carne. En Emmanuel Dios ha venido a habitar con nosotros. Dios no se quedó solamente en su trono. Dios vio que este pueblo perdido, descarriado, necesitaba de un Mesías, necesitaba de un Salvador, y Emmanuel ha venido a habitar con nosotros. El Evangelio de Juan 1:14 nos dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, que es Jesús, el Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo anterior demuestra el supremo amor de Dios para con el hombre. Dios se humanó, por decirlo de alguna forma, se hizo hombre, engendrado por el Espíritu Santo para habitar entre nosotros. Dios, quien es el Creador, Rey de Reyes, se rebajó por nuestra causa, por causa de nuestro pecado, para el rescate de nuestra vida. Por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Pensemos aquel que está en el trono de la gracia, aquel que es Rey de Reyes, que tiene todo el poder, envió a su Hijo a nacer en una pequeña aldea, como lo era Belén, en un humilde pesebre, en un establo junto a animales, que no tiene que haber sido nada de grato, un lugar frío, inhóspito, maloliente, sucio, con el objeto de poder llegar a todos los hombres. Cristo vino a habitar entre los hombres, a un mundo real, a la ciudad en que no había lugar para Él, para poder acercarse a todos los hombres. Emmanuel
Dios con nosotros significa que Dios se identifica en nuestras necesidades. Dios se identifica en nuestras pruebas, en sus angustias. ¿Usted ha padecido necesidad? Jesús padeció necesidad. ¿Usted ha experimentado dolor? Jesús lo experimentó. ¿Usted ha experimentado traición? Jesús también experimentó traición. ¿Usted ha sido tentado? Jesús fue tentado. Pero usted no ha experimentado la muerte. Pero Jesús la experimentó por usted y por mí para que tuviésemos salvación. Qué hermoso regalo. Jesús se acerca. Jesús se hace hombre para poder identificarse con usted, para poder identificarse con las necesidades del hombre. Pero Jesús fue mucho más allá de lo que nosotros podemos estar pasando, o de la prueba que usted puede estar sufriendo, del dolor que puede estar experimentando, porque Él murió por usted y por mí. También Dios con nosotros significa que Dios a través de Jesús quiere tener una relación personal con el creyente. Dios desea tener cercanía, una comunión íntima con usted. En este sentido, la conjunción con, yo no sé griego, pero los eruditos que saben estas materias, señalan que la conjunción con en griego no es simplemente en compañía, como lo expresaría otra palabra griega, sino con es juntamente con y compartiendo con. Por lo tanto, Emmanuel significa que Jesús está compartiendo con usted, que está juntamente con usted, que usted ya no está más solo, porque usted está con Cristo, porque Dios es con nosotros. Es una hermosa promesa cuando nosotros la podemos hacer nuestra, podemos darle el verdadero sentido y la magnitud que tiene esta hermosa revelación de que Dios está conmigo, de que Dios está contigo, de que Dios está en todo momento con usted. La perspectiva de nuestra vida debe cambiar. Y debe cambiar en primer lugar para mí, para el predicador, de confiar ciegamente en el Señor, porque Dios está conmigo. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios no está limitado como nosotros. ¿Hemos dimensionado que Dios está compartiendo conmigo cada día? ¿Le asigno la importancia que ello merece? ¿Actúo en mi vida sabiendo que Dios está conmigo en cada momento? ¿O actúo como si estuviera náufrago y sin Dios en el mundo, lleno de dudas, miedos y temores? Dios está con nosotros. Y es el precioso mensaje que nos da Emmanuel, que nos da Jesucristo. Dios con nosotros a tal profundidad que se hizo hombre para venir a rescatar lo que se había perdido. Asimismo, Dios con nosotros significa que estuvo, que está y que estará con nosotros todos los días en nuestro camino, peregrinaje en nuestra vida, hasta que Él venga. Y cuando Él venga también estará con nosotros. Qué hermosa realidad, qué hermosa promesa, qué tranquilizadora, qué maravillosa esperanza que nos da Dios a través de Jesucristo. Es tan profunda esta relación con nosotros que Dios nos adopta hijos a través de la sangre de Jesucristo. Es tan cercana esta relación que Dios quiere con cada uno de nosotros, que somos adoptados hijos a través de Jesucristo. El profesor Hendriksen nos señala en su libro, ¿cómo se llaman los libros estos que tienen harto de Mateo, harto de escritos? Comentarios, Hendriksen señala que el propio Evangelio de Mateo nos enseña que Dios con nosotros se relaciona a través de Jesús con, y para eso se basa, para explicarlo, dice de mejor forma, una primera aproximación para explicar este Dios con nosotros en el propio Evangelio de Mateo. ¿Qué mejor dice que basarse en Mateo para explicar este Emmanuel? Y nos dice, Dios con nosotros se relaciona a través de Jesús con los dolientes para sanarlos,
capítulo 4, versículo 23. Con los endemoniados para liberarlos, 4:24. Con los pobres de espíritu, etcétera, para bendecirlos, 5, 1 al 12 en el Sermón del Monte. Con los afanosos para librarlos de su afán, 6, 25 al 84. Con los juzgadores para advertirles, 7 del 1 al 15. Con los leprosos para limpiarlos, 8 del 1 al 4. Con los enfermos para sanarlos, 8 del 14 al 17. Con los hambrientos para darles de comer, varios versículos. Con los inválidos para restaurarlos. Y sobre todo con los perdidos para buscarlos y salvarlos, 18, 11. Cristo se relaciona, Cristo habita junto a sus hijos, y eso nos debe dar gozo, nos debe dar paz. Que frente a lo que estemos en nuestra vida, frente a la etapa que estemos de desarrollo en nuestra vida, frente al conflicto que estemos en nuestra vida, Dios está con nosotros. Asimismo, Dios con nosotros significa la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Hubo un tiempo en que el hombre estaba apartado de Dios, sin Dios, enemistado con Dios, separado de Dios por nuestros delitos y pecados, por nuestros yerros, errores, por nuestra idolatría, por nuestros egoísmos. Todo lo anterior hizo necesario que Dios enviara a Jesús a nacer, vivir, morir y resucitar por sus hijos. Efesios 2, 11 y 13 nos dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro estado antes de Jesucristo. Nosotros, gentiles, no judíos, ese era nuestro estado antes de Jesucristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Qué hermosa revelación. En otro tiempo, nos dice Colosenses, ustedes por su actitud, yo por mi actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Estábamos separados por el pecado, una barrera que no podíamos traspasar bajo ninguna forma. Solo a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz tenemos acceso al perdón de pecados y a la salvación que Dios nos da. De tal manera que ahora Jehová no es un Dios contra nosotros como lo fue en un tiempo, sino que es Dios con nosotros porque somos reconciliados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. También Dios con nosotros nos da la seguridad de que podemos vivir confiados en Cristo ante las tribulaciones y pruebas de esta vida. Pero para vivir confiados y en paz, esta paz que solo Dios da, hay un problema. Y el problema es el hombre, nosotros. El problema no es Dios, el problema no es Cristo, el problema no es el Espíritu Santo, el problema es usted, soy yo. El problema es el hombre que desde el Edén quiere hacer su camino independiente, alejado, lejos de Dios, quiere vivir independiente de Dios, y eso produce que el hombre viva lleno de inseguridades, de temores, de desconfianza, de pecado, interrogantes sobre el futuro, sobre el trabajo, temores a sufrir desgracias o enfermedades, temor a la vejez, temor al matrimonio. Tengo un amigo que me dice siempre, yo temo a ser viejo. Y viejo y pobre me dice peor todavía, como en esta situación del país. Siempre me repite lo mismo. Hay gente que le tiene temor al matrimonio, temor al fracaso, temor al compromiso, temor a ser traicionado y otros fantasmas que acechan al hombre.
Debemos seguir viviendo esos temores que se nos vienen a nuestra mente, debemos seguir angustiados, debemos temer a las etapas de la vida que vendrán. ¿Por qué nos domina la ansiedad? ¿Debemos temer a desgracias repentinas? Cabe preguntarse, ¿Dios quiere que sus hijos vivan permanentemente inseguros, atemorizados, afanados? Evidentemente no. Nosotros hemos vivido en algún contexto bajo esta forma, cual más, cual menos, con algún temor, inseguridad, ansiedad. Y es porque no estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo. Es porque nos hemos hecho nuestro a este Emmanuel que habita junto a nosotros y que está con nosotros cada día de nuestra vida. Porque Dios a través de Cristo nos da seguridad. Romanos 3 nos recuerda y nos exhorta a que vivamos confiados, a que vivamos seguros, a que hagamos realidad este Dios con nosotros. Romanos 3, en versículo 31, nos dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual, versículo 38, 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, amén, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted esté, hermano, desesperado, cuando esté en la prueba, piense y reflexione en estos versículos que nos animan, que nos alientan, que nos desafían a hacer realidad las promesas de Dios, a que nuestra fe sea plena en Cristo y en todas sus promesas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Ni un fracaso laboral, matrimonial o estudiantil nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ese es el principal objetivo de nuestra vida, que debemos buscar, seguir y perseverar, porque lo demás es añadidura, como nos dice la palabra. Él viene a nosotros no para protegernos de las batallas del mundo, sino para darnos valentía y fortaleza para soportarlas. No para arrebatarnos de los conflictos de la vida, sino para darnos paz en nuestros corazones en medio del conflicto, a fin de que podamos estar calmados y firmes mientras arrecia este conflicto. Como dice Spurgeon, seamos con Dios, puesto que Dios es con nosotros. Seamos con Dios, porque Dios está con nosotros. Somos nosotros los que nos separamos, los que nos independizamos, los que nos alejamos. Dios está juntamente contigo. En las buenas, en las regulares, en las malas. Seamos con Dios, puesto que Dios es con nosotros. Tenemos que convencernos, hacer nuestra esta maravillosa verdad en la práctica, en nuestra vida diaria, frente a los desafíos y pruebas, con la fe y convencimiento de que Dios es contigo y conmigo. Por ello, no digamos que no podemos hacer nada. No digamos que la iglesia es débil o atraviesa por malos tiempos, o que no podemos desarrollar tal o cual proyecto, puesto que Dios es con nosotros. Dios con nosotros elimina los imposibles. Los corazones que de ninguna otra manera pudieran ser convertidos serán quebrantados por Dios, ya que Dios es con nosotros. Las barreras que le impiden acercarse a Dios serán levantadas si Dios es con nosotros. Tus dudas serán aclaradas, tus temores desvanecidos y tu fe aumentada, ya que Dios es
con nosotros. Debemos recordar que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. John Wesley murió con esto en su boca: lo mejor de todo es Dios con nosotros. Qué hermoso testimonio. Ya en su lecho de muerte, John Wesley recordaba que lo mejor de todo es que Dios es con nosotros, o Dios con nosotros. Dios nos desafía permanentemente en su Escritura a que le creamos, a que nuestra fe sea aumentada y que creamos en las promesas. Jesús, el regalo de Dios para tu vida. Jesús, que fue anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento, se hizo realidad, se hizo hombre y se encarnó para estar con nosotros cada día de nuestra vida. Jesús está a la puerta, Jesús está llamando, Jesús quiere tener una relación íntima y personal contigo. Permitamos que este Manuel, que este Jesús, que recordamos especialmente en este mes, su nacimiento, pueda estar juntamente con nosotros cada día de nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Oremos. Buen Padre Celestial, te damos infinitas gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos redarguye, nos instruye, nos reprende y nos recuerda, Señor, cada día de que tu amor infinito, Señor, en tu gracia infinita, Dios se hizo carne a través de Jesús. Que Jesús vino a habitar con los hombres para traer el plan de salvación, para ser sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros, a fin de que por su sangre fuéramos cada uno de nosotros lavados y pudiéramos ser justificados y pudiéramos tener salvación. Te damos gracias porque, por cierto, la salvación es gratuita, es por gracia, pero sabemos que tuvo un precio altísimo, que fue la muerte de Jesucristo. Sabemos que somos inmerecederos, Señor, de tanto amor. Sabemos que somos inmerecederos, Señor, de tanta misericordia y bendición. Y es por ello, Señor, que no nos cansaremos de darte gracias por todo lo que tú haces día a día, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás juntamente con nosotros, porque las batallas de la vida las podemos pelear contigo, porque tú estás apoyándonos, porque tú estás a nuestro lado. Y muchas veces somos nosotros, todas las veces, no muchas, los que no abrimos los ojos para poder entender tus propósitos y tus caminos. Quédate con cada uno de nosotros y permite, Dios, que seamos bendecidos por tu palabra. Amén. Amén. Invito